es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Esta noche vamos a empezar con el capítulo número 7 del Evangelio de Marcos. Y aquí hay, como todos los capítulos son diferentes y hay cosas importantes que se muestran y los evangelistas nos los transmiten para que nosotros aprendamos de esto algo. Hoy vamos a entrar un poco a aspectos de la ley que el Señor le tocó afrontar en este capítulo 7, pero son interesantes para la iglesia. Yo voy a cambiar un poquito la forma de la clase de esta noche y les voy a pedir que ustedes participen. Lo vamos a hacer de una manera bastante gráfica y hacerlo dinámico, y yo esperaría que ustedes les voy a pedir que enciendan sus micrófonos cuando ya yo les diga y que me den las respuestas. ¿Qué representa esto? Enciende su micrófono y me dice. ¿Perdón? La Biblia, así es. Isaías, muy bien. Representa la Biblia. Lleven secuencia de las presentaciones, porque después voy a pedirles que hagan ¿cómo se llama? Una comparación, pero que me expliquen qué es lo que les estoy mostrando. Entonces, esto representa la Biblia. Cabal, ahí está. Te ganaste un chocolate, Isaías. Ahí me acordaste. Papá, si van a responder, que respondan y que apaguen el micrófono. Cuando respondan, que yo les diga, inmediatamente apagan sus micrófonos. Solo dan la respuesta y lo apagan. Ok. Entonces ya tenemos la primera figura, que esto representa la Biblia. ¿Esto qué representa? Una celebración. Sí, estamos bien, pero más específicamente, ¿qué representa esto? No les digo que me digan qué es, sino que qué representa. Una tradición. Exactamente, hermano Juan Carlos, también le debo un chocolate. Ahí está, tradiciones. Es la para que no lo supiera por lo de Santiago, ¿verdad, mi hermano? Y vaya si no. A mediodía sale a ayudar para hacerlos. Ah, ¿cómo no? Entonces, lleven la secuencia, ya vimos la primera y la segunda, y lo que representa. ¿Esto qué representa? Lavatorio de pies. ¿Cómo? ¿Quién habló? Yo, Nancy, sí. Laboratorio de pies, no. Lavatorio, sí. Lavatorio. Sí. Bueno. En términos generales, vamos a entrar a ver aspectos de la ley ceremonial. Y esta es una fuente de bronce, y también de ahí se derivan los lavacros que funcionaban en la ley ceremonial. Lleven pues la cuenta, porque entonces vamos a hacer la relación. ¿Esto qué es? ¿Qué representa? Ajá. Ah, también. ¿Qué representa? Una fuente bautismal. Bautismal no. ¿Qué está haciendo el personaje ahí? Lavándose.
¿Qué se está lavando? Lavándose las manos. Ah, se está lavando las manos. ¿Y quién será ese personaje? ¿Quién creen que es? El sumo sacerdote. Un sacerdote. Un sacerdote. Bueno, ahí está. Un sacerdote purificándose en el tabernáculo. Eso que ven ahí al fondo, esas es las paredes del tabernáculo. Aquí adentro está el tabernáculo. Ahí no aparece el tabernáculo, pero eso digamos que son las paredes del tabernáculo. Entonces aquí hay un sacerdote lavándose las manos. Lleven bien la secuencia, porque de esto se va a derivar la pregunta. ¿Esto qué creen que es? Esta sí está un poquito más difícil. ¿Qué es esto? ¿Qué Para representa? lavar los pies. No. Ah, ¿Quién es el que está ahí? ¿Y qué está haciendo? Jesús lavándose las manos. No. Ah. Ya me debes un chocolate. Bueno, esto es un fariseo purificándose en su casa. Ay, Dios. En su casa. Un fariseo purificándose en su casa, o sea, lavándose las manos. Miren la postura y miren cómo se está lavando las manos. Porque esto va en relación con las primeras figuras que yo les mostré. Ok. Maestro, ni oculto. Bueno, denme su opinión con esas imágenes que les puse. ¿Qué deducen ustedes? Está esta imagen, está esta otra, está esta y está esta. ¿Qué creen ustedes que vamos a tratar hoy y a qué se refiere? Hermano, yo pienso Pacto ceremonial. No. ¿Sí, hermana Termita? sí, yo pienso que está el pergamino en que estaba la Biblia, era el Antiguo Testamento, y era Sí. cuando se estaban basando en las tradiciones, que el sacerdote se tenía que purificar y cómo se purificaban los fariseos, es en la ley, en las leyes, antes de la muerte de Jesucristo, antes del periodo de la gracia. Usted aportó varios elementos. Ya casi vamos. A ver, ¿quién quiere, con lo que dijo hermana Telmita, hacer esto, de relacionar estas figuras? Explíqueme con sus palabras. Ritos, tradiciones, ley, ritos, tradiciones, ley ceremonial. ¿Sí? Vamos, ahí vamos. Vamos, doctor, usted puede. Ritos, tradiciones, costumbres, tal vez costumbres. Esta que está ahí, lo que contamina el hombre. ¿Qué nos dice esta figura ahí? Versus esta. Sí. Purificarse de la contaminación que se tiene. Vamos a ver, miren pues, vean esa figura. Sí. ¿Quién es y qué está haciendo? El Y vean esta, ¿qué es y qué está haciendo? Un fariseo purificándose, pero en su casa. Sí. Y el otro en el templo. ¿Y qué decía la ley? ¿Dónde se debía hacer ese lavatorio? Muy bien. En el templo. En el templo. Entonces, la tradición, los judíos la llevaron fuera del contexto bíblico y trasladaron una ley que debía cumplirse en el templo, la trasladaron a las casas para imponer como tradición un lavatorio de manos de personas. No tenía por qué estarse lavando las manos bajo la ley ceremonial, porque solo los sacerdotes lo podían hacer. La demás gente no tenía acceso a esto porque no estaban ministrando en el templo. La purificación era para los sacerdotes antes de ministrar a Dios dentro del templo. Pero lo que estaba haciendo esta gente, los fariseos, nada que ver con la ley, porque lo estaban haciendo en su casa.
y era un fariseo, y el lavatorio de manos era para los sacerdotes. Entonces, quise mostrarles esto porque para que entendamos el capítulo 7. Yo creo que con esto ya lo vamos a entender. Entonces, veamos una pequeña introducción. Marcos nos presenta un fuerte contraste. ¿Entre qué? El contraste. El ministerio de Jesús, que manifestaba su amor, poder y autoridad, sanando con su palabra, a los enfermos de toda la región de Genezaret, del capítulo 7 que estamos viendo. Y lo contrasta con la labor de los escribas y fariseos que, apoyándose en sus tradiciones, intentaban desprestigiar y obstaculizar la obra que Jesús estaba llevando a cabo. Estamos en el pensamiento, ¿sí lo están captando o lo repetimos? Sí, el doctor dice que sí. ¿Los demás están captando el mensaje o no? Sí, estamos captando, hermano pastor. Ok, va. Sí, correcto. Yo, porque si no se ha captado, lo volvemos a explicar, porque no quisiera seguir si no entendemos el mensaje. Pero Yo no lo he captado, pastor, si me puede ayudar para repetirlo. Ok, vamos a regresar. Gracias. ¿Usted vio todas las figuras esas que mostramos? ¿Estas que estoy pasando? Sí, pastor. Ok, vimos la Biblia, la palabra de Dios. Vimos las tradiciones, este representa las tradiciones. Palabra versus tradiciones. Aquí tenemos la ley ceremonial, donde la fuente de bronce estaba dentro del templo. Los lavacros estaban dentro del templo. Entonces, quienes usaban ese lavatorio eran los sacerdotes purificándose dentro del tabernáculo. Pero el contraste es con que son fariseos purificándose en su casa, haciendo lavatorio de manos. O sea, están tergiversando la ley. Habían impuesto una tradición sustituyendo la palabra de Dios. Entonces ellos le iban a dar valor a la tradición, desechando la palabra de Dios. Entonces, lo que estamos aquí en la introducción diciendo es hacer ese contraste que Marcos nos presenta del ministerio de Jesús, que hacía milagros y maravillas por medio de su palabra, y lo contrastamos con lo que los escribas y fariseos estaban haciendo, que ellos estaban apoyándose en sus tradiciones, no en la palabra. Y la palabra nos lleva a lo que era que los sacerdotes eran los que se debían de purificar dentro del templo. Estos estaban haciendo un lavatorio en sus casas, y eso es el problema que le van a achacar al Señor. Entonces dice, intentaban desprestigiar y obstaculizar la obra que Jesús estaba llevando a cabo. ¿Ya se entiende ahí, hermana Silvita? Sí, ok. Si alguien se siente que no se ha entendido, por favor, quiero que me lo pregunten para que no vayamos a seguir avanzando si no entendemos el principio. Entonces dice que esto dio lugar a una nueva discusión entre el Señor y los fariseos, teniendo como centro el tema de la tradición, no de la ley, sino que la tradición. Por eso yo les ponía los barriletes al principio, porque todos los pueblos, todas las naciones tienen sus propias tradiciones. Aún dentro del esquema religioso hay tradiciones que no están establecidas en la palabra y que la gente se está rigiendo por tradiciones y no la palabra, ¿verdad? No lo que dice la palabra de Dios. La cuestión tiene una importancia vital, y el pasaje que estudiamos nos ayudará a entender el lugar que debe de ocupar la tradición frente a la palabra escrita de Dios, y si tiene que ser considerada como regla de fe y de práctica. Hay que añadir que las divergencias que había entre Jesús y los fariseos en cuanto a la fuente de la verdadera autoridad son las mismas que en la actualidad existen entre los evangélicos y las distintas religiones. Aquí pusimos distintas religiones porque iba a ser obvio si ponemos la religión tradicional y va a sonar como que tenemos algo contra
contra ellos. Y personalmente no tenemos nada contra ellos, sino que simplemente estamos queriendo hablar la verdad, lo que dice la Biblia y lo que debemos de hacer, y dejar de lado las tradiciones que las religiones tienen. El éxito de la misión de los 12, se recuerdan que vimos que el Señor mandó a los 12 a predicar, juntamente con el entusiasmo que se produjo en las multitudes de las grandes obras del Señor, alarmaron a los dirigentes judíos en Jerusalén. Los puso nerviosos, los puso en qué pensar y empezaron a maquinar cuál era su próxima acción a seguir, porque estaban ellos impresionados no solamente por lo que habían hecho los 12, sino por la reacción de las multitudes ante las grandes obras del Señor, hasta el punto de mandar otra comisión a la provincia de Galilea. O sea, esto es lo que ellos se reúnen, el sumo sacerdote, el Sanedrín, discuten lo que ha pasado con ese envío de los 12 y la reacción de la gente, y llegan a una conclusión. Y la conclusión fue mandar una comisión a Galilea. Desde Jerusalén, mandarlos a Galilea. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer otro intento de obstaculizar el ministerio del Señor. Vean el tipo de pensamientos que tienen esta gente, y ahí es donde se desarrolla este capítulo número 7. Resulta triste considerar que aquellos religiosos hicieran un viaje tan largo solo con la finalidad de estorbar al Señor, justo en un momento cuando él se encontraba tan ocupado atendiendo a las personas necesitadas, porque estaba sanando a las personas, estaba echando fuera demonios, les estaba dando alimento, estaba atendiendo todas las necesidades de la gente de los lugares donde él iba. Y ante esa situación, ante esa actividad del Señor, ahora está el grupo de los fariseos enviando a una comisión para ir a destruir la obra que el Señor está haciendo. Eso es lo que nos va a relatar Lucas en este capítulo 7. A ellos, o sea, los fariseos y los escribas, a ellos no les interesaba ni lo que predicaba Jesús, ni tampoco el bien de las personas. Ellos simplemente estaban observando sus tradiciones, su parte religiosa, pero no les interesaba la predicación ni el beneficio que el Señor les estaba dando a estas personas. Su única preocupación era la de mantener una serie de normas externas dentro de su religión. Y eso es lo que el Señor va a atacar cuando esta comisión llega con él a hacerle el cuestionamiento. Bueno, entonces veamos, dice, el Señor Jesús es el siervo de Dios, que está actuando según la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios. Todo lo que él está haciendo no está fuera de la voluntad de Dios. Pero de los que están llegando, de esa comisión está integrada por fariseos y por escribas. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuándo y con quién surgen los escribas? Porque en la época de la ley, habían sacerdotes, sumos sacerdotes, pero habían escribas en la época de la ley, en aquel tiempo. Veamos. Escribas. Los escribas tuvieron un buen comienzo. Evidentemente, Esdras, el escriba, fue un escriba y el fundador del grupo. Pero vean cómo se tergiversó y se prostituyó el trabajo de los escribas. Porque Esdras, que fundó este grupo, lo hizo realmente para dar a entender al pueblo de Israel, cuando ellos regresaron de la esclavitud de Babilonia, que algunos habían nacido allá y no habían tenido oportunidad de estar en el templo, desconocían toda la parte de la ley. Entonces, cuando regresan a Jerusalén después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, no entendían la ley. Entonces, Esdras, que fue uno de los que el Señor usó para reconstruir el templo, era un escriba y él se encargó
de darles a entender y que comprendieran la ley. Entonces, ahí comenzaron los escribas. Pero lo que tienen los escribas que aparecen en la época ya de Jesús no eran, pero ni la caricatura de Esdras. Nada que ver, nada que ver. Entonces, eran los expositores profesionales de la ley, los escribas. Sin embargo, en la época de nuestro Señor, se habían convertido en hombres discutidores de sutilezas, más preocupados por la letra de la ley que con el espíritu de la ley. Porque una cosa es la letra y otra es el espíritu. Yo no sé si hermano Juan Carlos o hermano Fernando nos quisieran explicar secularmente, ellos que manejan leyes, qué explicación nos puede dar de qué es la letra de la ley y qué es el espíritu de la ley, para que entendamos todos. Hermanos, en la ley se dice que las normas son letra muerta de la ley, es decir, son normas muertas, están ahí expuestas en los códigos. Sí. Y uno como juez, cuando va a resolver un caso, ve realmente la norma. El espíritu de la ley. Cómo está escrita. Sí. Sin embargo, puede ser que el espíritu, aunque se dice normalmente que la ley no tiene espíritu, sí, pero sí uno puede interpretar como que esa norma tiene un fondo y que los legisladores, al hacer la ley o la norma, tenían un objetivo. Sí, tenían, digamos, un espíritu para hacer la ley, es decir, un sentido. Sí. Entonces, no es lo mismo tener la norma propiamente escrita que darle un sentido, una interpretación justa. Okay. Entonces, está lo que es la norma muerta y la justicia que se pudiera interpretar por medio de esa norma. Me imagino que por ahí es esa diferencia de la letra de la ley con el espíritu que tiene la ley, de forma cómo interpretarla y cómo aplicarla. Es el juzgador el que tiene que hacer esas interpretaciones y la aplicación también. Es por lo que podría yo aportar, hermano pastor. Muchas gracias, hermano Fernando. Sí, está muy clara su explicación. Creo que todos lo entendimos. No sé si hermano Juan Carlos quisiera agregar algo. Pues realmente el licenciado Godínez fue muy claro en explicarlo. Yo tal vez lo resumo en algo muy concreto. La letra de la ley es propiamente la ley, sí, pero el espíritu de la ley es el fondo, la razón, el motivo por qué fue hecha esa ley y para qué fue hecha esa ley. Eso le debe de dar esa luz al juzgador, al juez, para que, rigiéndose por la letra muerta, como habla el respetable de la ley, lo relacione con ese espíritu, con esa razón y ese por qué y para qué se hizo esa ley en el legislativo, cuando los señores diputados en discusiones previas hacen esa ley bajo esa premisa, ley y espíritu, y que el juez la interprete y la aplique solamente. Gracias, hermano Juan Carlos. Yo creo que con la opinión de los hermanos Fernando y Juan Carlos, ya tenemos un conocimiento de qué es la letra muerta de la ley y cuál es el espíritu de la ley. Pues en la parte religiosa, también la ley tiene ciertas normas, ciertos parámetros, y el espíritu de la ley es lo que le da vida a esa ley y cómo se debe de interpretar de acuerdo a la norma, ¿verdad? Sin salirse de la norma. Los fariseos y los escribas se habían salido totalmente porque la ley establecía que solo los sacerdotes, cuando fueran a ministrar al Señor, debían de lavarse las manos como una señal de purificación. Pero ahora ellos habían tergiversado la ley
y ahora estaban estableciendo que en las casas tenían que lavarse las manos, no los sacerdotes, sino que gente común y corriente, judíos que no eran levitas, que no pertenecían a la orden sacerdotal. Entonces, esto es lo que aquí lo que Marcos nos va a trasladar. Por eso decía, el capítulo 7 es bien interesante porque tiene cosas muy profundas que debemos de entenderlas para comprender el problema que se da, porque ahora los fariseos, el sumo sacerdote y sin duda que el Sanedrín enviaron una comisión a donde estaba Jesús, ¿verdad? En Galilea, en Genezaret, y los mandan para estorbar la obra del Señor. Entonces el versículo 1 del capítulo 7 nos dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. O sea, hicieron un viaje exprofeso con un objetivo bien determinado para ir a abordar a Jesús. No dice que sea Jesús el que se juntó con los fariseos, no, que los fariseos y los escribas se juntaron a Jesús. Eso hay que verlo ahí, claramente lo está expresando Marcos. Y ellos habían venido de Jerusalén y Jesús estaba en ese momento en Galilea. Entonces, ¿para qué vinieron los fariseos y escribas a Jesús? Es la otra pregunta. Bueno, veámoslo, ¿para qué? Ya platicamos un poco. Este grupo era evidentemente una delegación especial enviada desde Jerusalén a Galilea para espiar a Jesús. O sea, han de haber escogido la crema innata de los fariseos y de los escribas, conociendo quién era Jesús y sabiendo de su sabiduría, enviaron a gente que ellos seleccionaron muy cuidadosamente para que vinieran a espiar a Jesús. O sea que cuando se dio el milagro de los panes y de los peces, esta comisión ya estaba ahí, ya había llegado ahí y estaban siguiéndole los pasos a Jesús para ver en qué cosas lo hacían caer. Entonces, eran los opositores intelectuales que tenían la misión de hacer caer a Jesús en una trampa. Mire qué curioso esto y cómo la religión puede dejar a las personas totalmente ciegas desde el punto de vista espiritual, que en lugar de buscar a Jesús después de las manifestaciones que él estaba haciendo de su poder, de su autoridad, después de demostrar sus credenciales mesiánicas, estos fariseos debieron de haber tenido mucha más sensibilidad y acercarse a Jesús, no con la intención como estaban llegando ahorita. Y dice, y la forma en que el Señor se defendió a sí mismo constituye otra prueba de su deidad. Porque ya teníamos ellos ya tenían esta expresión del Evangelio de Juan 7:46 que dice, el testimonio de sus enemigos sobre él era el siguiente: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Eso fue lo que dijeron los guardias, los que mandaron a espiar al Señor, uno de los grupos, y llegaron con sus jefes, el sumo sacerdote, y le dijeron, y no prendieron a Jesús, ¿por qué no lo trajeron? Y la respuesta de ellos fue, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. O sea, esta gente quedó tan impactada al oír al Señor que no se atrevieron a ponerle las manos encima ni capturarlo. Y eso ya lo sabían todos los fariseos, pero ellos estaban insistiendo en su pensamiento de tratar de ver cómo hacían caer al Señor. Bueno, sigamos. Por supuesto, para ellos no resultaba difícil encontrar alguna falta en el Señor Jesús. Y no resultaba difícil porque iban a mentir, estaban haciendo cosas que no eran ciertas, diciendo cosas que no eran ciertas del Señor. Porque él no hacía ningún caso de las tradiciones de sus enemigos. O sea, el Señor no se ajustó en ningún momento a practicar o avalar ninguna de las tradiciones de los fariseos. Y eso les estaba ardiendo en lo más profundo de su alma. Porque ni el Señor las hacía, ni tampoco le decía al pueblo que cumpliera con las tradiciones de ellos. Ahora bien, ¿cuáles eran las tradiciones? Tenían
Eran más las tradiciones que las leyes, eran mucho más. No estaban simplemente criticando a sus discípulos por una infracción a los buenos modales, sino por el hecho de que el Señor no les hacía cumplir las tradiciones de ellos. Eso les estaba molestando mucho en cuanto a su interpretación del Antiguo Testamento. Pero hermano, nosotros entendemos, por eso vimos las figuras al principio y entendemos lo que era un sacerdote en un lavacro y lo que era un fariseo en su casa lavándose las manos. Nada que ver, eso la ley ceremonial no lo establecía. Y vimos que el Señor estaba usando la palabra versus los fariseos que estaban usando las tradiciones. Se trataba de una limpieza ceremonial. Eso solo se hacía en el templo. Eso no se hacía afuera del templo. Y no tenía nada que ver con precauciones sanitarias. Teniendo en cuenta a sus lectores romanos, Marcos explicó que esta costumbre de la limpieza ceremonial era peculiar a Israel, lo cual era una realidad. Aplicaba solo a los israelitas, porque la ley fue dada para ellos, no fue dada para los gentiles en ese tiempo. Dios había proporcionado a Israel mucha información sobre limpieza en diferentes áreas. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, especialmente, hay numerosas, pero numerosas instrucciones sobre limpieza ceremonial. El versículo 2 del capítulo 7 dice, los cuales, o sea, estos fariseos, esa comisión que llegó, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, pero no eran realmente manos inmundas, eran manos no lavadas, que no lavadas a algo inmundo son dos conceptos totalmente diferentes. Y entonces ellos estaban condenando a los discípulos de Jesús porque no se lavaban las manos. Recordemos que ellos están en una montaña, han caminado horas de horas y finalmente se detenían en algún lugar. No tenían las condiciones ahí apropiadas como para lavarse las manos, pero no estaban violando ningún aspecto de la ley. Ellos simplemente estaban dejando observar tal vez algunas normas sanitarias, pero no la ley. Tal vez ellos lo que estaban observando era que los discípulos estaban comiendo de los panes que habían sobrado de la multiplicación milagrosa que había hecho el Señor. Se recuerdan que sobraron 12 cestas. Entonces, como ellos después se van al barco y van a ir a otro lugar, entonces quizás se llevaron una cesta de esa comida para poder tener algo que comer. Y entonces estos fariseos se dan cuenta que los discípulos están comiendo de esos panes sin lavarse las manos. Los discípulos habían llevado alguna cesta en la barca y ahora en medio del ajetreo que les caracterizaba en aquellos días, echaron mano a algunos de aquellos pedazos de pan para comérselo. Y el Señor lo estaba viendo. Y ellos estaban molestos porque el Señor no los reprendía porque no hacían lo que ellos decían sus tradiciones. Este detalle fue visto por los fariseos y escribas venidos de Jerusalén e inmediatamente comenzaron a condenarles. Pero, ¿qué había de malo en todo ello? Realmente no había nada malo. No se estaba violando ningún precepto, ninguna norma de la ley. Entonces Marcos nos tiene que explicar en los siguientes versículos, en este punto, las costumbres de los judíos relativas a los lavamientos ceremoniales, para que tanto nosotros como sus primeros lectores gentiles podamos entender el significado de este incidente. El problema no tenía nada que ver con la higiene, sino con una cuestión de ceremonias religiosas, según el punto de vista de los fariseos. Sin embargo, aquí es necesario hacer algunas aclaraciones. Las aclaraciones corresponden en primer lugar a los fariseos, porque los fariseos no oficiaban como sacerdotes en el templo. Si no oficiaban como sacerdotes en el templo, no estaban autorizados para llevar a cabo una ceremonia
ceremonial, ¿verdad? Una ley ceremonial, porque ellos no eran levitas, ellos no eran sacerdotes, no podían hacer eso. Entonces ellos sí estaban violando la ley. El innovador ritual aquí descrito representa un intento farisaico de introducir en el hogar las normas ceremoniales del templo. Totalmente equivocados. No se podían trasladar los aspectos, las normas que eran de aplicación en el templo, llevarlas al hogar. Eso no estaba así establecido en la ley. Al igual que Isaías, Jesús enfatiza que la pureza espiritual interior es más importante que la pureza ritual exterior. Y ese es el punto que el Señor les va a hacer ver así, pero contundentemente a los fariseos. Con respecto a esta pureza ritual, lo podemos encontrar en Éxodo capítulos 19, el 30 y el 40. En Levítico capítulos del 11 al 17 y en Números en los capítulos 8, 9 y 19. Mire cuántos capítulos hay, por lo menos. Estos no son todos. 1, 2, 3. Aquí son 6, 7, son 10. 13 capítulos de la Biblia con aspectos relativos a la pureza espiritual o normas ceremoniales del templo. Entonces, veamos esta imagen. ¿Qué ven ustedes ahí? Vamos a ver, su mente, ¿qué les da? ¿Qué está sucediendo ahí? Puede conectar su micrófono y me responde. Están juzgando al hombre porque no se lavó antes de comer, creo yo. Exactamente, hermano Raulito, le doy un chocolate también. Dios se lo pague. Este es un fariseo y está lavándose las manos, no en el templo, están en una casa. Ahí está comiendo, este podría ser un discípulo del Señor, y él lo está viendo con ojos de toro bravo, de que no está comiendo y no se ha lavado las manos. Y van a ver qué decía la tradición con respecto al lavado de manos, de acuerdo a la tradición, no de acuerdo a lo que la ley decía. El rito trataba qué recipientes han de usarse para derramar el agua. Esa era una cosa. No era cualquier recipiente. ¿Qué recipientes debían de usarse? ¿Qué clase de agua es la adecuada? ¿Quién ha de derramarla? ¿Y qué proporción de las manos ha de quedar cubierta por el agua? Si ustedes ven en el anterior, bueno, ahí no se mira bien, pero tenían que tener la mano algo así para retener el agua. Y lo vamos a ver qué era lo que decía. Entonces, sigamos. Lucas 11:37. Este es un pasaje contextual de esto para que veamos el trasfondo que nos ayuda a entender Marcos 7. Te dice, Lucas 11:37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo al Señor. Le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Lucas 11:38. El fariseo, cuando lo vio a Jesús, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, no se hubiese lavado las manos antes de comer. El 39. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿De qué servía lavar un vaso y un plato en la parte exterior si adentro podía haber suciedad? No mencionamos ninguna cosa muy fuerte, pero si estaba lleno de suciedad, el vaso, ¿de qué servía que por fuera estuviera limpio? O el plato, si por fuera estaba brillante, pero por dentro estaba con suciedad, ¿de qué servía? Y es lo que le está diciendo aquí. Los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Aquí vaso y plato son los fariseos, ¿verdad? Entonces, veamos, dice que es cierto que bajo la ley de Moisés había algunos casos que requerían de ciertos lavamientos
o abluciones. Eso lo podemos ver también en Hebreos 9:10. Pero los judíos habían añadido, mire, habían añadido por su cuenta otros muchos y los imponían como igualmente obligatorios, como si de preceptos divinos se trataran. Esto era lo que se conocía como la tradición de los ancianos, porque vamos a ver, hay un pasaje donde habla de la tradición de los ancianos. El verdadero propósito con el que Dios había dado aquellas leyes ceremoniales, el verdadero propósito no era otro que el de simbolizar la necesidad de una limpieza interna, no de lavarse las manos, sino que de una limpieza interna. Ese era el verdadero propósito de estas leyes. Los eruditos nos dicen que la forma correcta de lavarse las manos conforme a esta tradición era de la siguiente manera. Tenían que extender las manos con las palmas hacia arriba, las manos ligeramente ahuecadas, derramando agua sobre ellas, o sea, como haciendo un guacalito. Punto 2. Luego se usaba el puño de una mano de ellas para lavar la otra mano y luego el otro puño para lavar la primera mano. Finalmente, debían extenderse de nuevo las manos con las palmas hacia abajo. Aquí era hacia arriba, ¿verdad? Las manos hacia arriba. ¿Verdad? Aquí está. Y aquí era hacia abajo, echando agua sobre ellas una segunda vez para limpiar el agua sucia con la que se habían lavado las manos contaminadas. O sea, ellos nunca entendieron el espíritu de la ley. Se fueron, agarraron la ley, la letra muerta, y empezaron a lavarse las manos y no se dieron cuenta que la ley estaba estableciendo una limpieza espiritual interna. Esto es lo que decían los eruditos de la forma de los fariseos de cómo practicaban este ritual o esa tradición. A estos religiosos no les importaba si el pueblo tenía que comer, si estaba muriéndose hambre. A ellos no les importaba que se murieran de hambre, que estuvieran ahí padeciendo necesidad. No les importaba nada. Solo si se habían lavado las manos, como ellos decían antes de comer. Mire qué ridículo, ¿ah? El Señor les da alimento, ahora ellos están enojados porque el Señor no los manda a lavarse las manos. Y ellos habían estado ahí todo el día con el Señor y ahora el Señor les está dando de comer y estaban furiosos porque el Señor no los mandó a lavarse las manos. No prestaban atención al milagro de la multiplicación de los panes que Jesús había hecho. O sea, pasaron en blanco, pasaron de noche y no se dieron cuenta en ese milagro tremendo que el Señor hizo en ese día de la multiplicación de los panes y los peces. Solo les interesaban sus normas religiosas externas. Tampoco querían considerar el impactante ministerio de sanidad que Jesús estaba llevando a cabo en toda la región. Y se defendían de las exigencias del amor, escondiéndose detrás de sus vacías tradiciones religiosas. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Nosotros, dentro de la congregación, debemos de ser muy aguzados en observar la palabra de Dios y no caer en el mismísimo problema de los fariseos, de estar observando cosas exteriores cuando lo importante es el interior. Entonces, el Señor percibió con claridad que su religiosidad y aparente piedad le servían para esconder un corazón malo y perverso. Aunque quisieran hacer creer que su deseo era honrar a Dios por medio de sus lavamientos, en realidad su insistencia en cumplir con estos rituales se debía fundamentalmente a que querían ganar mérito delante de Dios y así conseguir su salvación. Estos pobres, estos sí realmente no habían pasado ni por kinder, no sabían nada de la ley. Querían salvarse por medio de observar ritos que no estaban establecidos en la ley. Y aunque al llevar a cabo sus rituales de lavamiento parecían muy humildes, o sea, por eso el Señor les va a decir hipócritas, porque eran unos verdaderos hipócritas. Ellos al hacer este ritual parecían muy humildes.
Lo que pretendían en realidad era impresionar a los hombres con su tremenda religiosidad. Pero a Dios jamás lo iban a poder impresionar bajo ningún punto de vista. Bueno, entonces veamos qué dice el versículo 3. Entonces dice, los condenaban, ¿por qué? Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, aquí está, miren, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no dice al cumplimiento de la ley, a la observancia de la ley. No, ellos no estaban observando ellos estaban observando la tradición de los ancianos, como que si los ancianos fueran superiores en cuanto a quien había dado la ley. Si muchas veces no se lavan las manos, a ese extremo llegaban, que si alguien no se lavaba las manos, no comían, porque no habían cumplido con ese rito, con esa tradición de los ancianos de lavarse las manos. Entonces aguantaban hambre porque no habían tenido la oportunidad de lavarse las manos. Según los rabinos, Moisés no solo había dado a los ancianos de Israel la ley escrita, sino que también les dio otros preceptos de forma oral. Se recuerdan que están los 10 mandamientos del Decálogo, pero hay 613 mandamientos más. Dentro de eso están todos estos preceptos que Moisés les dio a los judíos, además de la ley escrita, y que ellos transmitieron del mismo modo a las generaciones posteriores. Por lo tanto, los fariseos tenían 2 revelaciones divinas: la ley escrita y, digamos, tenían la ley oral, pero aquí ellos incluyen la tradición oral. Ahí cambian la ley oral por la tradición oral. Ya la tradición cambia todas las regulaciones de la ley oral. Ambas importantes y autorizadas, pero en realidad la tradición oral no tuvo su origen en el tiempo de Moisés, la tradición, no la ley, sino que esto fue una invención de los fariseos con el fin de subrayar su valor. Entonces veamos que realmente estas tradiciones orales comenzaron después del regreso de los judíos del cautiverio babilónico, cuando el escriba Esdras y por otro después de él procuraron instruir al pueblo en la correcta aplicación de la ley de Dios en las variadas circunstancias de la vida. Bueno, Esdras lo hizo como correspondía, y otros del tiempo de Esdras, pero cuando llegaron al tiempo de Jesús, ya los fariseos habían tergiversado, habían cambiado radicalmente esas interpretaciones de la ley. Y aunque el propósito original había sido bueno de la ley oral, las interpretaciones de la ley se multiplicaron de forma interminable, surgiendo incluso escuelas rabínicas opuestas. Mire todo lo que pasó en ese periodo. Y ahí le dieron un sentido diferente a la ley de Dios. Finalmente, todas estas tradiciones orales llegaron a interponerse entre el pueblo y la verdad divina revelada en la palabra. Aunque Jesús solo aceptaba las escrituras, los fariseos ponían todo su énfasis en las tradiciones, no en las escrituras. La autoridad de la palabra de Dios no reside en la tradición, sino solo en las escrituras, ¿verdad? Solo en las escrituras. Entonces veamos el siguiente versículo, el número 4. Y dice: y volviendo de la plaza, hablando de los fariseos y los escribas, cuando ellos regresaban de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber. Mira, inventaron lavar los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Y empezaron a poner una serie de tradiciones rabínicas que no tenían nada, absolutamente nada que ver con la ley. Entonces los fariseos le preguntaron
a Jesús, ¿verdad? Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, a Jesús le hacen una pregunta. Y mire la pregunta que le hacen. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y ellos lo confiesan, son confesos, lo están diciendo. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No le dicen por qué no andan conforme a la ley de Moisés o a la ley de Dios, no, a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas. Y fíjense que aquí me detengo un poco, porque una de las formas del Señor de defenderse de estos grupos fue que a sus preguntas Él les respondía con otra pregunta, con otras preguntas. Y ahí los desbarataba totalmente y se quedaban callados y no podían responder. Porque en el versículo 6 el Señor les responde y les dice, respondiendo Él, o sea Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. O sea, ellos preguntan, ¿por qué tus discípulos andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y el Señor no les responde, sino que les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. ¿Dónde? Vamos a ver Isaías 29:13. Pero miren, hermanos, yo quiero aprovechar este punto para hacerle ver lo siguiente. Y para que ustedes también me respondan. Cuando el Señor les dice a los fariseos y a los escribas, les dice hipócritas, ¿el Señor los estaba amando? ¿Eran los fariseos prójimos del Señor? Decía la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está el Señor quebrantando ese mandamiento cuando les está diciendo hipócritas? No. No, ¿verdad? O sea, no sé si me están entendiendo lo que les estoy diciendo. Hemos malentendido y mal comprendido el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque también si vemos el otro ejemplo, el del buen samaritano, cuando pasó el sacerdote y no ayudó al que estaba ahí tirado herido, cuando pasó el levita y no ayudó al que estaba ahí herido, y después viene un samaritano y ayuda al que está herido, y hay unos fariseos preguntándole al Señor, en ese caso, y el Señor les pregunta a ellos, ¿quién de los tres creen ustedes que fue el prójimo del que estaba herido? ¿Qué respondieron los fariseos? El que usó de misericordia, ¿va? ¿Por qué no le dijo el Señor que tanto el sacerdote como el levita también eran prójimos de él? Simple y sencillamente porque no eran su prójimo. Yo sé que aquí me estoy metiendo a Honduras, pero es que tenemos que entender la palabra. Porque aquí el Señor no está amando a los fariseos, sino que le dice hipócritas. A alguien que se le ama no se le dice hipócrita. Además, ¿qué significa hipócrita? Alguien que está fingiendo, alguien que está tratando de impresionar, alguien que está actuando, tratando de demostrar algo que no es. Entonces él le dice, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. ¿Y qué estaba escrito? Dice, este pueblo de labios me honra. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta que ellos hicieron? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Qué tiene que ver? Que ahora el Señor les cita Isaías 29:13, dice, este pueblo de labios me honra. Porque eran hipócritas. Entonces con sus labios, sí, el maestro, el rabino, el rabí y el Señor, y aquí queda, pero eran hipócritas. Entonces solo de labios lo estaban honrando. ¿Quién es un hipócrita? Un hipócrita es alguien que está actuando, interpretando su papel, el papel de hipócrita, ya que la palabra se utiliza para hablar
de los actores en el escenario. Pero nosotros sabemos quiénes son los actores, que los actores están cumpliendo un papel que no es su personalidad. Ellos estaban cumpliendo un ritual religioso sin experimentar en absoluto ninguna realidad. Hay muchas personas hoy que simplemente van cumpliendo el ritual de su iglesia hoy. Hay personas que hoy que simplemente van cumpliendo el ritual de su iglesia. Pero para que este sea genuino, auténtico, el corazón debe estar implicado. Y sigue diciendo el Señor en esto de Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Su corazón, no son los labios, sino que es el corazón que tiene que estar cerca del Señor, no las palabras vacías que se dicen. Y aquí cabe, y es oportuno citar la carta de los Romanos, el capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón, o sea, van de la mano, crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Mira, interesante, ¿verdad? Otra de las grandes diferencias que Jesús puso de manifiesto entre la escritura y la tradición es que, primero, mientras que la primera, o sea, la escritura, apuntaba al interior del hombre, la segunda, o sea, la tradición, lo hacía hacia lo externo. La escritura apunta al interior y la tradición a lo exterior. Los fariseos mostraban tanto cuidado en lavar lo externo que no les quedaba tiempo para cuidar su interior. Creían que cumpliendo con la forma externa prescrita por los fariseos se encontrarían justificados ante Dios y entonces ya se consideraban salvos. Y habían llegado a sentirse tan puros ante Dios por sus propios méritos que se habían vuelto duros hacia los demás y juzgaban a todo aquel que no actuaba como ellos. En estas condiciones, Dios no podía aceptar su adoración. Habían olvidado algo fundamental. Cuando se trata de adorar a Dios, es el corazón lo que Él mira principalmente, no nuestras palabras, mira principalmente el corazón. Es evidente que Jesús se sentía profundamente dolido cuando veía cómo los dirigentes estaban desviando al pueblo sencillo de la auténtica verdad de Dios. ¿Cómo no iba a sentirse indignado cuando veía el extremo cuidado con que guardaban los mandamientos de los hombres, a la vez que descuidaban los verdaderos mandamientos de Dios? Les observaban mandamientos de hombres, pero no mandamientos de Dios. Son las 8 en punto. Estamos en el versículo 6. Ya no nos va a dar tiempo de ver el versículo número 7. Entonces, nos quedamos hasta el 6 y seguimos la próxima reunión con el versículo número 7. ¿Verdad que está interesante Marcos 7? ¿Verdad que hay enseñanzas bien importantes y que tal vez nosotros las habíamos pasado por alto? Pero bueno, les dejo el tiempo por si hay preguntas o aportes o comentarios.